Listo. ¿En qué íbamos, chicos? A ver, ¿qué teníamos? Estábamos hablando, recuerden, de los grupos, ¿no? Estábamos hablando Profe, de los pero, grupos de la tabla. profe, ¿Eh? profe, es que tenemos química. Yo sé que tenemos química. Por eso los grupos de la tabla periódica. Estábamos hablando de los grupos de la tabla periódica. En biología es poblaciones, en química grupos de la tabla periódica, ¿cierto? Habíamos hablado de la tabla periódica en general, habíamos visto como quién se la había inventado, que era Dmitri Mendeleev, ¿cierto? Un ruso. Vimos cómo estaba estructurada, grupos, que recuerden que iban bajando, ¿cierto? Son los que van bajando, que ¿cuántos grupos son? 18. Perfecto. Y periodos, ¿que cuántos eran? 7. 7 periodos, ¿listo? También habíamos visto formas, entonces estábamos en los grupos, que los grupos nos indicaban algo, ¿cierto? Que iban en número romano y con una letra, ¿sí? También habíamos visto cómo a partir de la configuración electrónica, ¿se acuerdan que habíamos hecho los dibujitos, los diagramas? Cómo a partir de la configuración electrónica podíamos saber el grupo. ¿Se acuerdan que habíamos hecho la configuración electrónica? Y entonces habíamos dicho, entonces gracias a eso podemos saber, está en el grupo 5 y en la letra A, o está en el grupo 7 y en la letra B, ¿cierto? Habíamos visto eso. Ahora, entonces ubiquemos fechita del día de hoy, ¿listo? 13/05 del 2021. ¿Listo? Y ahora, vamos a continuar con los grupos. ¿Listo? ¿Qué vamos a hablar de los grupos? Características de los elementos que se encuentran en los grupos. Todos, si ustedes miran la tabla periódica, ¿cierto? Todos mirando una tabla periódica en internet o si la tienen impresa o como la tengan. Vamos a ver que hay unos elementos que se agrupan en esos grupos, ¿cierto? Que están en esos grupos. Entonces, si hablamos, por ejemplo, bueno, aparte de eso, si ustedes miran la tabla periódica, en la parte superior se divide en secciones, ¿cierto? ¿Se han visto o no han visto? Ahí que dice su tabla periódica en la parte superior. Chicos. Tira la paz del audio. ¿Qué dicen las tablas periódicas que ustedes tienen en la parte superior? En la parte de abajo, En profe. la parte superior. Entonces, ojo, mirando todos acá, miren todos acá lo que estoy compartiendo en la pantalla. ¿Listo? Entonces, la tablita periódica me va a decir que, aparte de mostrarnos los elementos, miren los elementos todos ahí ubicados, los periodos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, los grupos del 1 al 18, o con la letra y el número en romano, ¿cierto? 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A, y los de acá abajo son B, ¿cierto? También nos trae una información como con colores, ¿cierto? Entonces, ojo, algunas simplemente no tienen los colores, sino en la parte superior dice. Entonces, ojo acá, ¿cuántos vamos a identificar? Vamos a identificarlos como por grupos, como por características. ¿Qué tan parecidos son? ¿Cierto? Y entonces vamos a tener que hay elementos químicos, por ejemplo, los del color, estos, ¿quién me dice? Los de color azul oscuro. ¿Qué tipo de elementos químicos son? Voy a aumentarle, azul oscuro. ¿Gases? No, ¿Gases? no, señor. Perfecto, ojo acá. A estos de color como azul oscuro, mírenlos acá, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio, estos de acá que estoy señalando, ¿cierto? Están todos en un grupo. ¿Cuál es ese grupo? ¿No metales? No, ojo, el número del grupo. 1A. Grupo 1A. 1A o grupo 1, ¿cierto? Ellos, pues en algunas tablas dicen que son metales, pero más específicamente ellos se llaman metales alcalinos. ¿Listo? Ahorita vamos a ver qué es eso de metales alcalinos. Ahora, miremos el grupo 2 o el grupo 2A o el grupo 2. ¿De qué color está en mi tabla periódica, en esta tabla que les estoy compartiendo? Amarilla. En amarillo. Amarillo. A ellos los vamos a conocer, a todo este grupo, ¿sí? Berilio, magnesio, calcio, estroncio, ¿cierto? Bario y radio, los vamos a conocer con el nombre de alcalino
térreos. ¿Listo? Alcalinotérreos. Entonces, ojo ahí, los alcalinotérreos. ¿Listo? Ahorita miramos qué características tienen, porque tienen ese el nombre, térreos, alcalino, ¿qué tendrá que ver? Ahora vamos a un grupo muy gigante, todos en su tabla periódica, a este grupo que está en azul, ¿cómo los llaman? Azul clarito. Metales de transición. Perfecto, ellos se van a conocer como los metales de transición, todos ellos. Y entonces ellos son desde el grupo 3 al grupo 12, o en algunas tablas periódicas del grupo 3B al grupo 2B. Ellos van a ser los grupos del B. Todos estos son la letra A. Ellos, los de transición, son del grupo B. ¿Listo? Entonces, ojo acá, metales de transición. Ellos se caracterizan por ser metales de muchas formas, colores, ¿cierto? Todos son metálicos. Algunos son muy usados en la vida cotidiana, como cuáles. Dígame, un metal de los que sale acá que usamos siempre, o casi todo lo que está en nuestra casa está hecho de ese metal. Hierro. Listo, muy bien. Ok, entonces, ya uno. Vamos con el hierro. El hierro, ¿cierto? Muchas estructuras, por ejemplo, las varillas que van en nuestra casa que las sostienen son de hierro, ¿cierto? Algunas. Por ejemplo, algunas bicicletas ya viejitas están hechas en hierro. Las rejas de la casa, ¿cierto? Pueden estar hechas de hierro. La puerta, no sé si es la puerta también están hechas de hierro. ¿Cierto? Entonces así vamos a encontrar en nuestras casas y en nuestra vida cotidiana muchos elementos hechos de hierro. Otro que dijeron por ahí, a ver. Plata. ¿Cuál? Cobre. El cobre, Cobre, listo. Ojo ahí. Plata. El cobre, perfecto. ¿Dónde usamos el cobre? ¿En qué se usará cobre, chicos? ¿Dónde creen ustedes que se usa el cobre? El cobre ¿En está en monedas? algunos cables. Algunos cables. Entonces Daniela dice que en algunos cables. Alguien dijo que en las monedas. ¿Quién fue el que lo dijo? Yo, profe Kilian. Listo, Kilian. Entonces, ojo, Daniela, que en los cables, Kilian, que en las monedas. Emanuel, ¿vas a decir algo más? No, profe, iba a decir cobre, pero ya. Listo. Entonces, ojo, el principal uso del cobre, de ese elemento metálico, ¿cierto? Que en donde se ubica, entonces es un metal de transición y lo ubicamos acá con el símbolo Cu. Mírenlo acá, Cu, cobre. El cobre lo encontramos en todos los cables, ¿cierto? O en la gran mayoría de los cables que conducen electricidad, ¿cierto? Entonces ahí vamos a encontrar el cobre. En los cables que transportan la electricidad, en los postes de poste a poste, están hechos de cobre. ¿Listo? Entonces, es muy usado con ese fin, ¿listo? Para transportar, para conducir electricidad. Otro elemento, a ver, ¿quién me dice otro? Titanio. El titanio que se utiliza para el blindaje o No, el titanio. aviones o helicópteros. El acero. Oro, profe. El titanio, Oro. ojo, Oro. chicos, ojo, el titanio no es tan conocido, pero no lo encontramos mucho ahí en nuestro alrededor, entonces es un metal de transición, muy bien, mírenlo acá, TI, titanio, pero no es tan usado o tan común verlo en nuestra casa. A ver, el oro, El acero, profe. Aluminio. silencio, Profe, el aluminio. silencio, no, el aluminio no está acá, búsquenlo, mírenlo el aluminio donde está, no hace parte de los metales de transición, ojo ahí, la plata, las monedas, ¿cierto? Algunas joyas están hechas a partir de plata. El oro, ¿cierto? Ustedes dicen, uy, pero yo no tengo ni una gotica de oro, profe, eso es mentira que todo el mundo lo tiene, ¿no? Sí, todos los electrodomésticos y por lo general aparatos inteligentes como celulares y computadores, en sus sistemas internos tienen poquito de oro. ¿Listo? Tienen rastros de oro. El oro es muy importante para eso. ¿Listo? Aparte, pues en joyería se usa también, ¿cierto? Es un bien apreciado, es un elemento de un gran valor económico. Mírenlo acá, el símbolo químico es AU. ¿Listo? Otro, a ver, ¿cuál otro habrán escuchado? Por ejemplo, algunos están diciendo el acero no es un elemento químico, búsquenlo por internet, el acero no es un elemento químico. El acero es una aleación, quiere decir una combinación entre dos elementos químicos, entre carbono y hierro, ¿listo? Pero no es un elemento químico, ojo ahí.
Otro muy importante acá es el mercurio, Hg. Mírenlo acá, Hg, mercurio. ¿Para qué creen dónde ustedes han visto mercurio? La gasolina se podría decir, profe. ¿Dónde? ¿No te alcancé a escuchar? No, profe. Que no sé si Profe, Dilo, no importa. Espérame, Nicole, dilo, Daniela, no importa. No pasa nada, Daniela. profe, es que creo que yo la otra vez había escuchado en las noticias que por aquí había un río donde se podía encontrar mercurio, pero que era altamente peligroso con el contacto si uno lo tenía en las manos y eso. ¿Dónde Profe, ¿Dónde encontramos mercurio? ¿Dónde encontramos los mercurio? A ver, termómetros. Tarik, dale. Profe, yo solo iba a decir que dicen que el mercurio daña como todos los ecosistemas, que toca tener mucho cuidado con él. Listo, muy bien, Charik. Carlos, ¿qué estabas diciendo? Los termómetros. Perfecto. En los termómetros. Ojo, en nuestras casas, pero termómetros, hay unos termómetros que son digitales. Ellos no tienen mercurio, ¿sí? Los digitales son los que ustedes les ponen una pilita y en la pantalla les sale el valor. Entonces, ustedes se lo ponen un momentico ahí, lo llegan y lo miran y ahí mismo dice, tiene 36 grados centígrados. Pero hay otro tipo de termómetros un poco más viejitos, ¿sí? Que pronto están en sus casas, que están hechos, es una barra de vidrio, una barrita de vidrio, listo, se las voy a compartir acá para que sepan de qué estoy hablando. Ah, que cuando se calienta como que corre, como que sale a correr. Y que tiene rayas rojas, profe. Entonces los voy a compartir acá. ¿Lo han visto o no lo han visto? Claro, Sí, profe, profe. Sí, profe, yo sí lo he visto. Muchos los tienen en Sí, la casa aún. Entonces, miren este, por ejemplo, lo voy a compartir en una imagen más grande. ¿Listo? Acá, uy, aquí quedó perfecto. Entonces, miren, este es un termómetro de mercurio. Ustedes dirán, ¿y dónde está el mercurio? ¿Alcanzan a ver esta línea que inicia desde este punto y que va hasta acá? Sí, señor. Sí, señor, por toda la mitad. Mírenla, inicia desde acá y va por toda la mitad, y termina aquí. ¿Listo? Esa línea es de mercurio. El mercurio es un metal muy diferente al resto, porque ¿en qué estado de la materia está? Líquido. Perfecto, se encuentra en estado líquido, a temperatura ambiente, quiere decir a temperatura normal, ¿sí? El mercurio se encuentra en estado líquido. Si bajamos la temperatura, puede que ¿cierto? Que se vuelva sólido si bajamos demasiado la temperatura, pero lo normal es encontrarlo en estado líquido. La principal aplicación de ese mercurio es para esto, termómetros, ¿listo? Entonces la barrita de metal inicia desde por acá, ¿cierto? Se calienta, como es líquido, entonces ella se calienta y los metales tienen una característica, y es que cuando se calientan, se dilatan. ¿Qué quiere decir dilatarse? Se agrandan. Entonces, por eso podemos usar, porque él se va a agrandar hasta llegar a cierto nivel y nos va a indicar la temperatura. Otro caso donde se usa mercurio, ¿cierto? En nuestra vida cotidiana, es tal vez ustedes ya no, pero de pronto sus papás sí. ¿Han escuchado de las calzas? Profe, ¿puedo decir algo? No, profe. Ah, sí. sí, ¿Sí han profe. visto? ¿Sí las han visto? Listo. Sí. Sí. Las calzas es una amalgama, quiere decir una combinación de varios metales. Acá estos se los ponen en los dientes cuando el diente o la muela, principalmente la muela, se está pudriendo porque tiene bacterias, porque tiene muchas cosas, ¿cierto? Usted no se las lava y entonces se inician a pudrir. Para impedir que la muela se siga dañando, se colocaba, hoy en día ya no se suele usar eso, porque como decía ahorita, se me va tu nombre, Charik, el mercurio, y alguien más también lo dijo, el mercurio es un elemento tóxico, peligroso. Entonces, si entra en contacto con nuestro organismo, o sea, si no lo digerimos, ¿cierto? Puede llegar a causar intoxicaciones mortales. ¿Listo? Entonces es un elemento que anteriormente ustedes dicen, pero entonces, ¿por qué ponían eso en los dientes, cierto? Porque iba combinado con otras sustancias y además se queda en el diente, ¿sí? No es que usted se lo va a tragar. Por eso lo colocaban para protegerlo, ¿listo? Mírenlo acá. Entonces, de varios metales, pero uno de ellos principalmente mercurio, ¿listo? Esa era la otra aplicación. Ya después, esa es como la aplicación más cercana a nosotros, ¿sí?
Algunos tendrán termómetros en su casa, algunos sus papás tendrán calzas de estas. Ahora, la otra aplicación, espérenme un momento, la otra aplicación que me decían ustedes hace un momento del mercurio es, por ejemplo, para en el ambiente, ¿cierto? Ustedes dicen que los ríos tienen mercurio. Un río no puede tener mercurio. Pero ¿por qué tienen mercurio? Por culpa del hombre. Por algo que es la minería, ¿cierto? Y la minería usa mercurio. Venlo acá. Entonces, acá tenemos, si ven, es líquido. ¿Y para qué se usa? Entonces, el mercurio se le pone, por ejemplo, al oro, ¿cierto? ¿Y el oro de dónde se extrae el oro? ¿Dónde han visto que extraen oro? En los ríos. Ríos, Del río. Perfecto. Entonces, ojo acá, para poder separar muy bien el oro de otras sustancias que hay por ahí pegaditas, aplican mercurio para hacer ese proceso. Y como vemos, se hace en ¿dónde? En los ríos, ¿cierto? Por eso, miren el poder de la destrucción, miren estos paisajes que anteriormente eran llenos de árboles, ¿cierto? Miren, llenos de árboles, hoy en día se ven de esta forma. Listo, totalmente destruidos y contaminados con mercurio. Entonces, esto pasa mucho en Colombia, ¿cierto? Aquí en la región andina y principalmente en Bogotá y sus alrededores, no, porque no hay minería con oro, ¿cierto? O sea, acá a nuestros alrededores no se extrae oro. Pero si miráramos, por ejemplo, en el Cauca, si miráramos, por ejemplo, en el departamento del Chocó, ¿cierto? Si miráramos en esos departamentos, Antioquia, ¿sí? Allá se extrae mucho oro y de forma ilegal, ¿cierto? Y entonces esta gente sí usa, ¿cierto? Mercurio para poder limpiar ese oro, ¿cierto? Miren, el mercurio envenena a Colombia, ¿sí ven? ¿Por qué? Porque los ríos se contaminan. ¿Y de los ríos qué obtenemos? Bueno, nosotros, ¿de qué obtenemos? ¿Qué es el principal recurso o fuente de nosotros que podemos obtener del río? El agua. peces, Perfecto. Peces. No, peces no. Yo como pez por ahí cada mes. El agua. Entonces, peces no, peces no. Agua, listo. Lo principal, dije lo principal, agua. Del río, si no tuviéramos ríos, no obtenemos agua, ¿cierto? Para nuestro consumo y para el resto de los animales que también viven de esos ríos. Miren acá más imágenes. ¿Sí ven cómo destruyen? ¿Listo? Entonces, pues lógicamente pues el agua, ¿cierto? El río se lleva todo ese mercurio y no se queda acá, sino lo lleva por todo lo que dura el río. Y por ejemplo, que más adelante vive una comunidad que no tiene un acueducto y que saca el agua de ese río, pues ¿qué le va a pasar a esa comunidad? Se va a Sí. contaminar por el mercurio o por la Se va a contaminación. intoxicar. Se va a intoxicar por mercurio. ¿Listo? Y algo muy grave del mercurio es que el mercurio no se elimina. Miren esta imagen. El mercurio pasa de ser vivo a ser vivo. Y entonces ahora sí vamos a incluir a los peces, ¿cierto? Y entonces el pez que estaba viviendo en ese río quedó contaminado de mercurio. Pero ese pez, ¿cierto? Por ejemplo, se lo comió un ser humano, lo pescó. Ese mercurio no se elimina, pasa al ser vivo que se lo come. Entonces, si estaba en el pez, ¿a quién va a pasar ahora? Al ¿Al humano. humano? Al humano. Entonces, si ven, O el animal que se si lo ven come, ¿no? lo peligroso de este metal, es un metal muy importante, pero a la vez muy peligroso. ¿Listo? Es demasiado peligroso porque él pasa de los seres vivos, él nunca se elimina. Entonces, él pasa de ser en vivo a ser en vivo. Por ejemplo, no sé, ese pescadito y se lo comió un oso, ¿cierto? Entonces el oso quedó contaminado de mercurio, pero a ese oso después se lo comió un jaguar. Ese jaguar va a quedar contaminado de mercurio. ¿Sí ven? El mercurio no se elimina, pasa de ser vivo a ser vivo. ¿Listo? Entonces, Y no se Casos que también está contaminado. espérame que no te escuché muy bien. A ver, alcemos la mano los que vamos a participar. Todos manitas arriba, participar. ¿Listo? Tengo a Andrés, tengo a Naren, tengo a Nicole, a Joan, Andrés, bueno, la están bajando, no la bajen, chicos. Naren, Kilian, Joan, Charik y Nicole, en ese orden. Naren. Profe, que también a veces hay casos en el que el atún Bangkok está contaminado. Eso dicen, Con eso mercurio. dicen, eso dicen, porque recuerden que ese mercurio, ¿dónde desembocan los ríos? En el mar. En el mar. En los mares, ¿cierto? El atún es un pez ¿de dónde? ¿De río o de mar?
De mar. de mar. De los mares, ¿listo? El atún, ojo ahí, los atunes no se encuentran en ríos, los vamos a encontrar, o el atún que nos llega a nosotros es atún proveniente de los mares, principalmente acá del Océano Pacífico, ¿cierto? Entonces, como todos los ríos, vamos a mirar un mapa de Colombia para que vean, y un mapa, ojo, esto no solamente pasa en Colombia, esto pasa en Ecuador, esto pasa en Perú, que son países también mineros, ¿sí? Entonces, miremos ríos de Sudamérica, a ver dónde desembocan los ríos, ¿cierto? El oro, recuerden, el oro se extrae ¿de dónde? De ríos, ¿cierto? Principalmente. Y entonces vamos a mirar un mapa orográfico, a ver, orográfico no, hidrográfico. No, como que está chévere. Aunque no me muestran muy bien. Espérenme en un momento, a ver. Miremos más bien solamente Colombia. Entonces, ríos de Colombia. Entonces, ¿ya les han visto ríos? Chicos, en sociales ¿no han visto ríos todavía de Colombia? No. Sí, profe. Sí. Eso es supremamente importante, ojo ahí. Entonces, miremos, vamos a abrir la siguiente imagen. Tener en cuenta los ríos de nuestro país es importante para conocerlo, para cuidarlo. Entonces, ojo acá, voy a mostrarles, acá tenemos un mapita de Colombia y me muestra todos los ríos, ¿cierto? O gran parte de los ríos. Entonces, muchos de nuestros ríos, ¿cierto? Desembocan en el mar, los dos más grandes, que es el Magdalena y el Cauca, desembocan ¿en cuál mar? A ver, chicos, eso lo debemos saber, ojo ahí, porque es nuestro país el que estamos conociendo. No, señoritos, ¿cuáles mares tiene Colombia? ¿O cuáles océanos? Pacífico y Caribe. El océano Pacífico aquí, donde les estoy mostrando, y el mar Caribe acá arriba. Entonces, ojo, los dos más grandes, que son el Magdalena, que es esta línea azul que ustedes ven, les estoy mostrando con el mouse. ¿Sí me la están siguiendo? Señor. Esta línea que les estoy mostrando con el mouse, ¿cierto? Hasta acá, miren, desde aquí atraviesa todo Colombia, es el río Magdalena. Y por el otro lado, aquí al ladito, desde aquí, prácticamente nacen en el mismo punto, ¿cierto? Pero uno coge por otro ladito, listo, aquí se los estoy mostrando, es el río Cauca. Ellos dos desembocan en el mar Caribe. Entonces, miren, acá del Cauca y del Magdalena, porque acá en estos ríos se hace minería, ¿cierto? Principalmente en el Cauca, baja todo y llega aquí al océano o al mar Caribe. Entonces, en el mar Caribe se contamina todo lo que hay acá, se contamina, ¿sí? Entonces, los arrecifes de coral, ¿cierto? Muchos productos alimenticios, muchos peces van a quedar contaminados, pero los atunes, ¿cierto? Principalmente, ¿de dónde se obtienen? Del Océano Pacífico. Y yo les dije, ¿cuáles son los departamentos que más contaminan con mercurio? El Pacífico. No, eso es una región. Yo estoy diciendo departamentos. El Chocó y Cauca. Cauca, perfecto. Si ustedes saben de los departamentos de Colombia, el Chocó se ubica aquí, todo este pedacito es el Chocó y todo este pedacito es el Cauca. Miren que hay muchos ríos, ¿sí los ven? Todos esos ríos a dónde desembocan. Y esta parte del Nariño también, Nariño, Cauca, Valle del Cauca, sí les estoy dando el orden. Nariño, Cauca, Valle del Cauca y Chocó. Estos departamentos tienen una minería muy avanzada, ¿cierto? Ilegal. ¿Por qué? Porque el Estado no está en esos departamentos. Y entonces se aprovecha la gente, ¿cierto? Se aprovechan las organizaciones malas para extraer minerales como el oro, derrumbar todo lo que hay y usar mercurio, y no es controlado. Entonces, miren, todos esos ríos llegan al Océano Pacífico. ¿Y de qué obtenemos del Océano Pacífico? Del Océano Pacífico obtenemos langostas, camarones, obtenemos peces como el atún, ¿listo? Entonces, si ven la cantidad de contaminación, uno puede pensar, no, yo estoy viviendo en Quibdó, Chocó, y lo que yo haga en Quibdó, Chocó no va a pasar nada malo, ¿cierto? No va a repercutir en otros lados. Eso es falso, miren, los ríos se llevan todo eso. Es como decir que usted en Bogotá, mire dónde está Bogotá, y es como decir que, no, si yo tiro basura no me va a afectar nada más. No, porque es que de Bogotá
pasa al río Bogotá. El río Bogotá desemboca en el Magdalena. Y el Magdalena, mire todo lo que recorre. Entonces, miren todo, mire hasta dónde puede llegar la basura y toda la contaminación que usted está produciendo en este momento. Todos esos papelitos que usted tiró a la calle, ¿cierto? Toda esa, por ejemplo, bueno, toda la basura que ustedes dejan en la calle, ¿sí? Que la botan por ahí porque dicen, a mí no me interesa. Miren todo el recorrido que hace y todos los lugares que contamina. Entonces, si ven, ojo ahí, quería hacerles como esa aclaración para que vieran el impacto que tiene lo que nosotros hacemos. ¿Listo? Bueno, dejemos de lado ese mercurio ya, que es supremamente importante, pero muy contaminante. Y ahora vámonos con otro elemento. A ver, habrá otro importante. Yo se los voy a nombrar y ustedes miran si los han escuchado y en dónde. ¿Listo? Sin buscar por internet. Entonces tenemos el escandio, titanio, vanadio, cromo, magnesio, hierro ya, cobalto, níquel. ¿Los han escuchado esos? El cobalto, el níquel, el zinc. ¿Sí los han escuchado? No, profe, yo no. ¿Nunca han escuchado? El zinc es un elemento metálico muy importante. Espérenme, el zinc es un elemento metálico muy importante. ¿Alguno en su casa tiene tejas metálicas? En las terrazas, ¿sí? Sí, señor. Señor, Esas tejas metálicas están hechas de zinc. Son tejas, se llaman así, tejas de zinc. ¿Listo? Entonces el zinc es otro elemento metálico muy importante, usado principalmente, por ejemplo, para el uso de tejas. ¿Listo? Para la fabricación de tejas. Esos son como los Profe, ¿y más el magnesio? importantes. El El profe, magnesio. El magnesio se suele usar, pero no es un elemento que se use puro. Se suele usar combinado. ¿Listo? Profe, ¿y el Entonces, tungsteno? no, ellos, ahorita los vamos a ver. Estamos hablando de los más importantes. Primero quiero que miremos los más importantes. El magnesio y el tungsteno y todos esos otros, algunos se usan para electricidad, otros se usan para medicina, otros, bueno, hay una cantidad de usos, pero son menos usados que los que les nombré. ¿Listo? Entonces, ojo acá, metales de transición. Vamos al otro, vamos hacia la derecha otra vez y vemos unos de color como rosadito, rojito y unos de color morado. Los de morado, ¿qué serán? Otros metales. Son otros tipos de metales, ¿sí? Con unas características particulares, como por ejemplo el aluminio. ¿Dónde usamos aluminio? Las ollas. Las ollas, ¿cierto? Las ollas son de aluminio, ese es el principal uso. Las bicicletas, muchas bicicletas hoy en día se hacen de aluminio, las ollas, cucharas, bueno, hay muchas herramientas, ¿cierto?, que vienen hechas en ese material. Ese es como el más importante ahí. Tenemos también acá los de color como rojizo rosado que se llaman metaloides, estos que están acá. ¿Por qué se les llama metaloides? Porque es una combinación como entre metal y no metal, o sea, si no se sabe qué son. Entonces, por eso se les puso metaloides, porque muchos, o sea, tienen características de metal, pero también tienen características de no metal. Después encontramos al grupo de los no metales, es este grupo pequeñito que vemos acá, carbono, nitrógeno, oxígeno, fósforo, ¿cierto? Ellos son, si ustedes, el carbono, ¿cierto? Lo usamos demasiado. ¿Para qué usamos el carbono? Para cocinar. Para moverse. Anteriormente se utilizaban los trenes. Perfecto, entonces es una forma de ¿qué? Combustible, ¿listo? Entonces, para cocinar, para mover y todavía se usa para mover cosas, ¿sí? En algunos lados donde la tecnología no ha llegado, entonces, para mover trenes, para mover barcos, ¿cierto? Cuando se decía barcos a vapor, trenes a vapor, ¿cierto? Se usaba el carbono para combustible. También tiene otro uso, láminas de sus lápices, eso se le llama el grafito. El grafito es una forma de carbono, ¿listo? Entonces el carbono lo vemos en muchos lugares y es un elemento importantísimo para la vida también. Todos los seres vivos estamos hechos de carbono, todos, todos, todos. Desde la bacteria más pequeña hasta el animal más grande, ¿cierto? Hasta el árbol más grande, todos estamos hechos de carbono. Tenemos gases como el nitrógeno, ¿sí? Como el oxígeno, supremamente importante para nosotros, ¿cierto? Porque de él obtenemos, ¿cierto? Para respirar
el azufre es usado en la industria, ¿sí? El fósforo también es usado en la industria, precisamente los fósforos, la pólvora está hecha de este elemento químico, ¿sí? Entonces, y tenemos otro que es el hidrógeno, mírenlo acá, este ladito, él está solito, ¿sí lo ven? Él también es un no metal, él es un gas, ¿listo? Entonces, ojo ahí, tenemos los de color verde clarito que se conocen como halógenos, flúor. ¿Para qué se usa el flúor? ¿Dónde lo hemos escuchado principalmente? En En la químicos de lavar la ropa. Para los dientes, para los dientes. Muy bien. Para la limpieza en dientes, ¿cierto? Se aplica flúor para poder limpiarlos. También se encuentran en algunos bombillos, ¿listo? Mezclado con otras sustancias. El flúor es muy importante. El cloro, ese es otro elemento importantísimo que está en nuestra casa y también lo comemos mezclado con otra sustancia. ¿Dónde está el cloro? En sustancias para lavar la ropa. Listo, en sustancias para desinfectar, ¿cierto? Productos desinfectantes. Entonces, Creo que encontramos ese cloro. El cloro también lo encontramos mezclado con otro elemento químico que es el sodio. Y entonces ellos se unen y forman un compuesto que se llama, o que es sí, NaCl, cloruro de sodio. ¿Alguno sabe qué es el cloruro de sodio? ¿No? Pues es que todavía todo no tiene, No te escucho muy bien, Daniel. Tiene mucho como interferencia no alrededor. tiene, no, pues, o sea, es que ¿qué? El bar no tiene olor, no le pusieron olor para que se prendiesen las personas que lo dejan prendido. No, Daniel. ¿Alguno le escuchó lo que quiso decir Daniel? No, señor. Daniel, ¿me puedes escribir en el chat y yo leo lo que dices? Es que no sé si te alcanza a escuchar, tienes como mucho ruido alrededor, no sé, hay algo raro ahí. Entonces, ojo ahí, hay una sustancia que es cloruro de sodio. Eso es la sal de cocina. La sal que nosotros le echamos a nuestros alimentos, ¿cierto? Al huevo, a la carne, ¿cierto? A todo, está formada por cloro y por sodio. Entonces, miren lo importante que es el cloro. Sigamos. A ver, bromo, yodo, esos son elementos menos conocidos. El yodo el cuerpo humano lo necesita porque controla una glándula, una parte del cuerpo que tenemos acá, que es la tiroides. ¿Listo? La glándula de la tiroides. La glándula de la tiroides permite el crecimiento, el desarrollo de nosotros, ¿cierto? Y controla muchas otras actividades. Para que ella funcione bien, tenemos que tener una buena cantidad de yodo que se consume en algunos alimentos. ¿Listo? Y por último tenemos en verde oscuro, ¿cómo se llaman? ¿Gases nobles? gases nobles. Los gases nobles, perfecto. Los gases nobles, ellos ¿por qué les pusieron nobles? ¿Cierto? Esa gente que se cree, esos elementos que se creen, ¿son importantes o qué? ¿Sí? ¿Por qué les habrán puesto gases nobles? ¿Ustedes qué creerán? ¿Por qué les pusieron esa palabra? Porque no son Porque tan se peligrosos. encuentran, porque se encuentran muy poco. Bueno, esa es una característica, se encuentran muy poquito, pero hay otra característica más importante, que por eso les pusieron gases Porque son nobles. únicos. Normalmente. Son únicos. Bueno, sí, se podría decir que si los comparamos con todos los demás, ellos tienen algo único, pero ¿qué será ese algo único que los hace como importantes o como que los hacen, ¿cierto? Más que los otros. ¿Qué será? Porque Porque no salen, son radioactivos. Porque no son radioactivos. No, no, eso no tiene nada que ver. A ver, salen de la ellos, naturaleza, profe. ellos se llaman gases nobles, ¿sí? Se les puso ese nombre. Primero, gases porque todos están en estado gaseoso, ¿sí? Eso es lo primero. Todos ellos están en estado gaseoso. Los encontramos en la atmósfera. Y nobles porque ellos, a diferencia del resto, ellos cumplen con una regla que se llama la regla del octeto. ¿Alguna vez la han escuchado? ¿O la ley del octeto? No. En química, ¿no? La ley del octeto, ¿se acuerdan que en los dibujitos que hemos hecho en las representaciones, listo? En las representaciones que hemos hecho de átomos, todos ellos tienen una cantidad de átomos en su último nivel de energía, ¿cierto? Por ejemplo, alguien que me lea los que hemos hecho, a ver, de los dibujitos que hemos hecho, ¿cuántos tienen en su último nivel? ¿Cómo, profe?
Krypton tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en su último nivel. Listo, ¿cuál otro hemos hecho? Busquen, nosotros hemos hecho en el cuaderno, hicimos dibujitos, Rubidio. representaciones de átomos. Búsquenlas. Ahí El está. primero que hicimos fue el sodio, profe, y tiene 1 en su último nivel. Uno solito. Entonces, ojo ahí. El sodio tiene un solo electrón en su último nivel, ¿cierto? Y así, si ustedes miran cada uno de ellos, si ustedes los miran a todos los que hemos hecho, van a entre 1, entre 2, 3, 4, 5, 6 o 7, ¿sí? Van a estar combinaditos. Pero ahora, ¿qué pasa con todos los gases nobles? Si ustedes hicieran el ejercicio de mirar cuántos electrones tienen en su último nivel, todos, a excepción del helio en este caso, pero el resto, todos van a tener 8 electrones en su último nivel. Todos ellos tienen 8 electrones en su último nivel. Eso les garantiza ser muy estables. ¿Y por qué? Sí, entonces, ojo, ¿por qué son nobles? Primero, 8 electrones en su último nivel. ¿Listo? Segundo, que eso los hace ser muy estables. Y tercero, no se mezclan con nadie. ¿Sí? Ellos se creen exclusivos. Ustedes no los van a encontrar mezclados con nadie más, ¿cierto? A diferencia, por ejemplo, del agua. El agua es H2O, ¿cierto? Hidrógeno y oxígeno, se mezclaron. Dióxido de carbono, CO2, carbono y oxígeno, se mezclaron. Pero con el agua, con los gases nobles no va a pasar eso. Ellos no les gusta mezclarse, no les gusta juntarse con otros elementos, ¿cierto? Por eso se les llama gases nobles. ¿Listo? En la naturaleza ellos se encuentran solitos. ¿Hasta ahí entendido? ¿Listo? ¿Entendido? Así es como se divide la tabla periódica, ¿listo? Así es como se clasifican o se ven los elementos. Bueno, veamos quiénes son gases nobles. El helio, ese es muy popular. ¿Para qué se usa el helio? Para las bombas. Para los globos. ¿Cierto? Para inflar globos, para inflar globos. ¿Por qué? Porque es un gas menos denso que el aire, y entonces ustedes ven que él coge ustedes sueltan una bomba inflada con helio, ¿y qué pasa? Vuela, profe. ¿Cierto? Se va y se va y se va y se va. ¿Por qué? Profe, Pero por arriba, porque profe, también lo que cuando De a uno, participación, alzamos la manita, y los escucho a todos. Listo, Daniel, Esteban y después Laura. que esos cositos que le ponen aire a las bombas, pero que esas explotan y si no se caen, uno se infla ese oxígeno y se le pone la voz toda rara. Sí, señor, eso lo hace mucha gente, ¿cierto? Que introduce helio en su organismo, pero es algo que no es aconsejable, ¿listo? Y eso hace que cambie la voz. ¿Por qué cambia la voz? Porque la densidad de esa sustancia es menos denso, lo que hace que el tono de nuestra voz cambie, ¿cierto? Porque el aire, o sea, nosotros para hablar usamos aire, pero cuando se usa el helio es menos denso, por eso se va a escuchar un poco menos, ese tono que ustedes escuchan, ¿cierto? Entonces, ojo ahí, pero es un gas que puede resultar un poco tóxico para el organismo, entonces eso no se debe hacer. Laura, Catalina, cuéntame. Que yo he oído que también el helio lo utilizan en los equipos médicos, en las Listo, máquinas. entonces en algunos casos se usa para elementos médicos. Listo, el helio tiene varios usos en nuestra vida, ¿listo? El neón, argón, criptón, xenón y radón, ¿para qué se usarán ellos? ¿Han escuchado neón en dónde? Charik. En colores. Colores, bueno, Charik. Profe, pues era relacionado con el helio, o sea, cuando dicen que el helio ya para los globos, eso se va y tiene como un efecto en el ambiente al explotar. Algo por lo parecido escuchado. ¿Del helio? Sí, el helio. En el ambiente, bueno, no tanto, porque es que la cantidad de helio es muy poquita en la Tierra, ¿sí? Pero pues sí puede causar consecuencias a la atmósfera, pero no en gran medida. Bueno, el neón. ¿Han escuchado las luces de neón? Sí, dicen que son unos Sí, bombillos. pero antes de sonido como en unos manillas.
¿cierto? Entonces, cuando ustedes van por la calle y ven letreros, ¿cierto? Iluminados de un color muy intenso, lo que hay por dentro de lo que hay por dentro de esos tubos puede ser cualquiera de estos gases, ojo, puede ser cualquiera. Neón, argón, criptón, xenón y radón. Dependiendo del color que ustedes vean, así mismo va a ser el elemento químico. ¿Sí? Cada elemento químico al reaccionar con la electricidad va a producir un color diferente. ¿Listo? Entonces, ojo ahí, esa es otra aplicación de los gases nobles, las luces, producir luces de distintos colores. Listo, chicos. Entonces, nosotros ahorita nos volvemos a ver, ¿cierto? Sí, señor profe. señor. Entonces, listo, perfecto. Entonces, no, acá vamos a dejar hasta aquí, ¿listo? No copiamos nada, pero pues hice la explicación como global, ¿listo? Entonces, ahorita que regresemos del descanso, iniciamos a tomar los apuntes, ¿listo? ¿Listo para todos? ¿Entendido? Ok, Vale, profe. Vale. Entonces, ahorita que volvamos, ahorita que volvamos, entonces. Hasta luego, profe. Hasta luego. Chao, profe. Chao, profe.